Eran las 3 de la mañana cuando el grupo decidió parar. No porque quisiéramos, sino porque ya no podíamos más. Llevábamos horas caminando por el desierto de Sonora, cerca de Sásabe, siguiendo una ruta que el pollero decía conocer como la palma de su mano. Pero el cansancio no entiende de promesas. Las piernas empezaban a temblar, los pies ardían dentro de los tenis húmedos de sudor y cada respiración se sentía como aspirar agujas frías. El pollero levantó el puño y todos nos detuvimos al instante. «Si seguimos así», dijo en voz baja, «alguien se va a quedar tirado antes de llegar a la valla». Nadie discutió. Cuando alguien que cruza el desierto dice que hay que parar, se para, punto. El frío del desierto no se parece a ningún otro. No es como el frío de la ciudad, ni siquiera como el de la montaña. Es un frío seco, silencioso, que se mete despacio en los huesos y te hace sentir que el cuerpo se vuelve pesado, lento, torpe. Me senté sobre mi mochila y me froté las manos con fuerza, tratando de hacerlas reaccionar. Tenía los labios partidos, la lengua hinchada por la falta de agua. Cada uno de nosotros parecía una sombra, apenas iluminada por la luna. El silencio era total, tan total que empezaba a doler. Ese tipo de silencio que no existe en ningún otro lugar, donde no se oyen coches, ni perros, ni viento, solo tu propia respiración y el latido acelerado del corazón. Un silencio que te zumba en los oídos, como si algo estuviera mal con el mundo. Y entonces la escuché. Una risa, suave, clara, pequeña. Al principio pensé que era el cansancio, que mi cabeza estaba jugando conmigo por la deshidratación, pero la risa volvió a escucharse, un poco más cerca. Era una risa infantil, como la de un niño que se esconde detrás de un árbol esperando que lo busquen. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna reacción, pero todos parecían inmóviles, con la mirada clavada en el suelo. Pensé que quizás solo yo la había oído, hasta que el muchacho de Honduras, que estaba sentado a mi lado, se quedó completamente rígido. Me miró despacio, con los ojos abiertos de par en par. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?», susurró. No le contesté, no hizo falta. La risa volvió a escucharse, ahora claramente frente a nosotros. A unos 20 metros, detrás de un arbusto de gobernadora, vimos movimiento. Primero pensé que era un animal, un zorro tal vez, o un perro salvaje. Pero entonces las figuras se enderezaron. Eran dos figuras pequeñas, niños. No tendrían más de 6 años. Eran bajos, delgados, demasiado delgados. Llevaban una ropa blanca, como de manta, increíblemente limpia para estar en medio del desierto. No tenían mochilas, no tenían botellas de agua, no llevaban chamarras, a pesar del frío. Solo estaban ahí, parados, mirándonos. Sentí algo raro en el pecho, una mezcla de alivio y confusión. Pensé que tal vez se habían perdido, que quizá eran hijos de alguien del otro grupo, que necesitaban ayuda. Uno de ellos levantó la mano. No fue un gesto desesperado, no fue un llamado de auxilio, fue una invitación. Movió los dedos lentamente, señalando hacia un cañón oscuro, lejos de la ruta que el pollero nos había marcado. El otro niño sonreía, una sonrisa tranquila, casi feliz. En ese momento algo dentro de mí cambió. El cansancio desapareció por un segundo, el hambre dejó de doler, el miedo se apagó. Sentí una certeza absurda, profunda, de que si me levantaba y lo seguía, todo iba a estar bien. Que ahí, en ese cañón oscuro, había descanso, agua, calor. Me puse de pie sin pensarlo. Mis piernas se movieron solas, y entonces sentí el tirón. Un jalón violento en el hombro que casi me tira al suelo. El pollero me sujetaba con una fuerza que no le había visto en todo el viaje. Tenía la cara pálida, desencajada, los ojos llenos de algo que no era miedo, era pánico. «Ni se te ocurra moverte», me dijo en un susurro tan bajo que apenas lo oí, pero tan cargado de urgencia que me heló la sangre. «Esos no son niños». Traté de zafarme, confundido. «Pero son niños», alcancé a decir. El pollero negó lentamente. «Aquí en el desierto, lo que parece inocente es lo que más hambre tiene». Miré de nuevo hacia el arbusto. Los niños ya no estaban parados, ahora estaban en el suelo, gateando.
pero no como gatea un niño. Se movían demasiado rápido. Sus brazos y piernas se doblaban en ángulos extraños, empujando la arena con una velocidad imposible. Rodeaban al grupo sin hacer ruido, deslizándose entre las sombras como insectos. Sus risas cambiaron. Ya no sonaban humanas, eran secas, repetitivas, como el golpe de dos piedras chocando una contra la otra. El pollero apagó su linterna. Uno a uno todos hicimos lo mismo. Nos quedamos completamente a oscuras, en silencio absoluto. Y entonces comenzaron a acercarse. Nadie se movió, ni un músculo. El pollero levantó lentamente la mano indicando que guardáramos silencio absoluto, ni siquiera respirar fuerte, ni un roce de ropa, ni el crujido de la arena bajo los pies. El desierto parecía contener el aliento junto con nosotros. Al principio pensé que todo había terminado cuando apagamos las linternas, que quizá en la oscuridad aquellas cosas perderían interés, pero estaba equivocado. Lo primero que sentí fue el roce. Algo pequeño pasó rozando mi mochila, tan cerca que pude sentir cómo movía la tela. No fue un golpe, fue una caricia rápida, curiosa, como si algo estuviera explorando. Contuve el aliento. Luego otro roce, esta vez en mi pierna. El muchacho de Honduras empezó a temblar. Lo sentía, cada sacudida suya me recorría el cuerpo como electricidad. Quise agarrarlo del brazo para tranquilizarlo, pero no me atreví a moverme. Entonces escuché un susurro. Mi nombre. No dicho como lo diría una persona, era una imitación, una voz infantil pero vacía, como si alguien repitiera sonidos sin entender su significado. Ven. La palabra flotó en el aire, justo detrás de mí. Sentí que el estómago se me hundía. No quise voltear, no quise comprobar qué tan cerca estaba. El pollero había dicho que no eran niños, y en ese momento supe que tenía razón. Los susurros empezaron a multiplicarse. Decían nombres, no todos, solo algunos, como si eligieran con cuidado. A veces escuchaban risas suaves, otras veces ese ruido seco, rítmico, como garras chocando contra piedras. Una de las mujeres del grupo soltó un sollozo ahogado. De inmediato el sonido cambió. Algo pasó corriendo entre nosotros. Sentí cómo me golpeó el tobillo con fuerza suficiente para hacerme perder el equilibrio, pero logré mantenerme en pie. Escuché a alguien caer al suelo, seguido de una respiración agitada que se cortó de golpe. El pollero avanzó a tientas y tapó la boca de la mujer antes de que gritara. «No», susurró, «si gritas te encuentran». Las horas pasaron lentas, o eso creo. El tiempo dejó de tener sentido. El frío se volvió más intenso, pero nadie se atrevía a moverse para entrar en calor. Cada cierto tiempo sentíamos pasos rápidos alrededor, círculos cerrándose, alejándose, regresando, como si esperaran, como si jugaran. En un momento algo se detuvo justo frente a mí, tan cerca que pude olerlo. No olía a animal, no olía a tierra, era un olor agrio, metálico, como sangre seca mezclada con polvo caliente. Sentí una respiración, frápida, ansiosa. La risa sonó de nuevo directamente frente a mi cara. Esta vez no fue infantil, fue profunda, rota, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para reír. Quise rezar, quise pensar en cualquier cosa que me sacara de ahí, pero la mente se queda en blanco cuando sabe que puede morir. No sé cuánto tiempo pasó así, tal vez minutos, tal vez horas, hasta que poco a poco el sonido comenzó a cambiar. Las risas se alejaron, los pasos se volvieron menos frecuentes, los susurros dejaron de decir nombres. Cuando el cielo empezó a aclararse, nadie se atrevió a moverse de inmediato. El pollero fue el primero en encender su linterna, con cuidado, como si temiera que la luz los llamara de vuelta. No había nadie. El desierto volvía a parecer normal, frío, vacío, silencioso. Revisamos el lugar con miedo, buscando huellas, pisadas pequeñas, rastros humanos. No había nada de eso, solo marcas en la arena, garras, delgadas, largas, como de un ave grande, pero demasiado finas, demasiado numerosas.
Rodeaban el lugar donde habíamos pasado la noche, formando círculos irregulares. Nadie dijo una palabra. Seguimos caminando cuando el sol terminó de salir. Nadie preguntó nada. Nadie volvió a mencionar a los niños. Horas después, cuando el calor empezó a caer con fuerza, uno de los hombres se armó de valor y le preguntó al pollero qué era eso. El pollero no se detuvo. En el desierto, dijo, hay cosas que se alimentan de los que se pierden, de los cansados, de los que ya quieren rendirse. Guardó silencio unos segundos antes de añadir, dense gracias de que ya habían comido algo anoche, porque si no, ninguno de ustedes estaría caminando ahora. Nunca volví a cruzar por Sásabe, y hasta el día de hoy, cuando escucho una risa infantil en medio del silencio, no pienso en niños, pienso en hambre. Llevaba 6 años patrullando el sector de Big Bend, Texas, y cuando uno pasa tanto tiempo en la frontera, aprende a reconocer patrones. El desierto te enseña rápido quién pertenece ahí y quién no. He visto de todo, traficantes armados hasta los dientes, familias caminando con niños cargados en los hombros, animales salvajes cruzando a centímetros de la patrulla. El miedo, el hambre y la desesperación tienen una mirada muy específica, pero lo que vi la noche del 14 de marzo no encajaba en ninguna de esas categorías. Eran exactamente las 2 de la mañana. Estaba estacionado en una zona de cerros bajos, una franja silenciosa donde el viento casi no sopla. Tenía el motor apagado, solo el zumbido leve del equipo eléctrico acompañaba la noche. Me coloqué los lentes de visión nocturna de alta generación y comencé a barrer el terreno con movimientos lentos y metódicos. Con esos lentes, el mundo se vuelve verde, brillante, artificial. No existen las sombras naturales. Todo parece plano, como si la realidad estuviera mal renderizada. Y fue entonces cuando lo vi. En la ladera de un cerro, entre nopales y rocas, había alguien. Al principio pensé que era un migrante solo, una figura delgada, demasiado alta, avanzando hacia el norte. Pero algo estaba mal. No caminaba con el peso de alguien agotado. No tropezaba. No se detenía. Se movía como si flotara. Su velocidad no era normal. Ese terreno es traicionero incluso de día, pero esa figura avanzaba con una fluidez imposible, como si el suelo no ofreciera resistencia. Tomé la radio sin apartar la vista del visor. Aquí, unidad 4, tengo un individuo moviéndose hacia el norte, sector 7, dije, manteniendo la voz firme. No obtuve respuesta inmediata. Decidí confirmar visualmente sin los lentes. Tomé mi linterna de mano, esas que iluminan como si fuera pleno mediodía, y apunté directo al punto donde estaba la figura. Nada. Solo piedras, arena, maleza inmóvil. Apagué la linterna, incómodo, y volví a ponerme los lentes. Ahí estaba otra vez, pero ahora ya no caminaba. Estaba parado sobre una roca enorme, a unos 50 metros de mi patrulla, completamente quieto, mirándome. Sentí como se me erizaban los brazos debajo del uniforme. No llevaba ropa, pero tampoco parecía desnudo. No era piel, era algo distinto, una textura extraña, como humo sólido, como si la forma humana estuviera hecha de algo que no debería mantenerse unido. Pero los ojos fueron lo peor. En visión nocturna, los animales reflejan la luz y sus ojos brillan. Los humanos también muestran reflejo. Esta cosa no. Donde deberían estar los ojos, había 2 pozos negros absorbiendo la luz del visor, como si el dispositivo fallara solo en ese punto. Salí de la patrulla con la mano cerca del arma, siguiendo el protocolo al pie de la letra. «Aquí, Border Patrol. Stay where you are», grité. Y entonces ocurrió. La figura inclinó ligeramente la cabeza y abrió la boca. De su garganta salió mi voz. «Aquí, unidad 4, tengo un individuo moviéndose hacia el norte, sector 7». Era exactamente lo que yo había dicho segundos antes. Mismo tono, misma respiración, misma cadencia. Sentí que el estómago se me hundía. No era un eco,
No era una grabación, era una imitación perfecta. La radio de mi hombro crepitó y la transmisión volvió a escucharse, superpuesta, distorsionada, como si alguien se burlara desde dentro del canal. No grité, no disparé, no volví a hablar. Corrí de regreso a la patrulla, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Mientras me alejaba, por el retrovisor, pude ver que la figura seguía ahí, inmóvil, observando, como si supiera exactamente lo que había hecho. No me detuve hasta llegar a la estación. No recuerdo el trayecto de regreso a la estación. No recuerdo los giros, ni las señales, ni el paisaje. Solo recuerdo mis manos temblando en el volante y la sensación constante de que si miraba por el espejo retrovisor, iba a verlo sentado atrás. Cuando llegué, estacioné la patrulla de golpe. El motor seguía encendido mientras yo me quedaba ahí, respirando rápido, tratando de convencerme de que lo que había visto tenía una explicación lógica. Cansancio, estrés, algún fallo del equipo. Pero en el fondo, yo sabía que no. Mi supervisor salió al verme llegar fuera de protocolo. Me preguntó qué había pasado y por primera vez en 6 años de servicio no supe cómo responder sin sonar como un loco. Le pedí que revisáramos las grabaciones. Nos sentamos en la sala de monitoreo. Pantalla grande, luces frías, café viejo. Reprodujeron el video de la cámara del tablero. El desierto estaba vacío. Ni figura, ni movimiento, ni una sola anomalía. Yo sentía que el pecho se me cerraba mientras avanzaban los minutos del metraje. Todo se veía normal, demasiado normal. ¿Eso es todo?, preguntó mi supervisor. Le dije que revisaran el audio. Uno de los técnicos pasó el archivo por filtros de limpieza, eliminando ruido de fondo. Al principio solo se escuchaba mi respiración, el viento leve, el crujido del uniforme. Luego, algo apareció. Debajo de mi voz, muy bajo, casi imperceptible. Una risa. No era humana, no del todo. Sonaba estirada, distorsionada, como si alguien intentara imitar una carcajada sin saber cómo hacerlo. La risa se superponía exactamente cuando yo hablaba por radio, como si estuviera debajo de mis palabras, esperando su turno. La sala quedó en silencio. Nadie hizo bromas, nadie comentó nada. Mi supervisor cerró el archivo y solo dijo: «Vete a casa, mañana hablamos». Pero mañana nunca fue igual. Volví a patrullar, claro, ese es el trabajo, pero algo cambió en mí. Cada vez que usaba los lentes de visión nocturna, sentía que no solo yo estaba mirando, que algo, allá afuera, había aprendido cómo funcionaban nuestros ojos y cómo hablar como nosotros. Empecé a notar cosas pequeñas, transmisiones duplicadas en la radio, respiraciones que no coincidían con ningún compañero, mi propio nombre dicho en el canal cuando nadie me estaba llamando. Pedí cambio de sector, me lo negaron. Pedí descanso psicológico, me lo concedieron a regañadientes. Nunca volví a ver la figura, pero sé que me vio a mí, porque entendí algo esa noche, algo que nadie te dice cuando te ponen el uniforme. La frontera no es solo una línea entre países, es una costura, un lugar donde cosas que no deberían cruzar, a veces lo hacen. Nos entrenan para detener personas, para identificar huellas humanas, para reconocer el miedo, pero nadie nos prepara para lo que aprende observándonos. Desde entonces, cada vez que transmito por radio, hago una pausa antes de hablar, respiro profundo y escucho, porque sé que si algo responde con mi voz, ya no importa cuántos años lleve patrullando, importa qué fue lo que me escuchó primero. Habíamos pasado lo peor, o al menos eso era lo que queríamos creer. El guía nos dijo que cruzar por La Rumorosa era la única forma de esquivar la vigilancia. No carreteras principales, no luces, no ruido, solo piedra, viento y oscuridad. Nos advirtió algo muy claro antes de comenzar. Caminan en fila india, no hablan, no prenden ni un solo encendedor. Y si ven algo raro, siguen caminando. La Rumorosa no es una sierra común. Son rocas gigantes apiladas como si alguien las hubiera arrojado desde el cielo.
curvas cerradas, barrancos sin fondo y un viento constante que no sopla. Ruge como si estuviera vivo y molesto de que alguien invada su territorio. Cerca de la medianoche, el frío ya se sentía en los huesos. Ese frío que no solo te congela la piel, sino los pensamientos. Avanzábamos lento, cuidando cada paso. Entonces uno de los compañeros se torció el tobillo. El grupo se detuvo. El guía maldijo en voz baja. Dijo que perder tiempo ahí era peligroso, pero no podíamos dejarlo atrás. Yo me quedé al final de la fila. Mi trabajo era vigilar que nadie se quedara rezagado, y fue entonces cuando la vi. A unos metros de la carretera, justo donde el barranco se perdía en la negrura absoluta, había una mujer. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí. Llevaba un vestido blanco largo, demasiado limpio para ese lugar. La tela brillaba con la luz de la luna, como si acabara de salir de una fiesta, no de una montaña mortal abajo cero. Estaba de espaldas a nosotros, y se estaba peinando. Movimientos lentos, tranquilos, repetitivos, como si estuviera frente al espejo de su casa, no en medio de la nada. Pensé que era alguien de otro grupo, una migrante perdida, una mujer que se había quedado atrás. Me acerqué un poco y le susurré: «Oiga, doña, se va a congelar». Nadie respondió. Mis compañeros se quedaron completamente quietos. Nadie respiraba. El guía se dio la vuelta. Cuando vio a la mujer se le fue el color de la cara. Parecía que había visto un muerto. Se acercó rápido a mí y sin mirarme me dijo en un susurro tembloroso: «No le hables, camina y no la mires». Eso fue lo que más me inquietó. No gritó, no se enojó, sonaba asustado. Pero yo soy terco, y en ese momento pensé que estaban exagerando, que esa mujer necesitaba ayuda. Di un par de pasos hacia ella. El viento se detuvo de golpe. El silencio fue tan pesado que me zumbaban los oídos. Le puse la mano en el hombro. En cuanto mis dedos tocaron la tela, sentí un frío que no existe en este mundo. No era frío de montaña, no era frío de noche. Era como tocar algo que nunca debió tener temperatura. Ella dejó de peinarse. Muy despacio, empezó a girar el cuello, pero no como lo hace una persona. Su cabeza giró más y más, hasta casi completar 180 grados, mientras su cuerpo seguía completamente de espaldas. Ahí entendí que había cometido un error, muy grande. No tenía cara. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie blanca, lisa, tensa, como el cuero estirado de un tambor. No gritó, no hizo ningún sonido, pero dentro de mi cabeza escuché claramente una voz de mujer. «Gracias por traer el calor que me faltaba». No lo escuché con los oídos, lo sentí directamente en el pensamiento, como si esa cosa hubiera metido la mano dentro de mi cabeza. Mis piernas se volvieron inútiles, pesaban toneladas. Quise correr, quise gritar, quise apartar la mano, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando sentí un jalón brutal en el brazo. Mis compañeros me arrastraron cuesta arriba, sobre las piedras, mientras yo apenas podía mantenerme consciente. El guía gritaba en voz baja, apurándonos, rezando, maldiciendo, todo al mismo tiempo. Mientras huíamos, cometí el peor error posible. Miré hacia atrás. La mujer ya no estaba en el suelo, estaba flotando, suspendida sobre el barranco, siguiendo nuestro rastro sin mover los pies, sin hacer ruido, sin esfuerzo. El vestido blanco ondeaba como si no obedeciera al viento, sino a algo propio. No tenía prisa. Sabía que la Rumorosa es grande y que la noche siempre cobra algo. Corrimos durante lo que pareció una eternidad. El aire quemaba los pulmones, las piedras cortaban las manos. Nadie hablaba. Cuando por fin llegamos al siguiente punto de descanso, éramos menos.
3 personas no estaban. No se habían quejado, no habían gritado, simplemente no llegaron. El guía contó una vez, luego otra y otra más. No dijo sus nombres, solo se sentó en una roca, se quitó el sombrero y murmuró: la montaña ya eligió. Quisimos regresar a buscarlos, pero el guía se negó. Si regresan, la montaña va a querer más. Nos obligó a seguir hasta el amanecer. Con la primera luz del sol, la Rumorosa parecía un lugar distinto, hermosa incluso. Rocas doradas, cielo limpio, nada fuera de lo normal. Pero yo sentía todavía ese frío en la mano, como si algo me hubiera marcado. Antes de separarnos, le pregunté al guía qué era esa cosa. No me miró. La Rumorosa no es una montaña, es una boca, y la mujer de blanco decide a quién se queda cada noche. Nunca volví a cruzar por ahí, y cada vez que veo una silueta blanca al borde de una carretera, no reduzco la velocidad, acelero, porque ya aprendí que en ciertos caminos, no todo lo que pide ayuda quiere ser salvado.